¿qué tal amigos? Aquí con un nuevo video del canal y esta vez vamos a trabajar con una comparación que vamos a hacer aquí con estos dos motores, ya que básicamente nosotros tenemos dos motores de lavadora, uno es de Samsung y uno es de LG. La diferencia es que este de Samsung de lo convencional y este es un LG inverter. O sea, la diferencia entre estos motores, básicamente, y esto lo hago porque un compañero estaba arreglando una lavadora LG inverter y de verdad se le estaba complicando bastante. Entonces bueno, veo que hay bastante dudas sobre este tipo de motores, de las lavadoras LG inverter, a la hora de querer identificar si la falla es de motor o es de tarjeta. Entonces bueno, en este video voy a hacer una explicación súper sencilla sobre cómo vamos a hacer para nosotros descartar cuando la falla viene directamente del motor y cuando viene directamente de la tarjeta. ¿Por qué hago la comparación con todos los motores? Bueno, básicamente para las personas que se están iniciando y que realmente no conocen mucho de lo que son este tipo de la diferencia entre los motores, nosotros tenemos que de este motor, si nosotros vemos su forma, digamos que tiene bastante parecido, ¿no? Una persona que no conoce pensaría que esto es de una lavadora y este es otra, pero que es el mismo motor. Y eso implica que he visto personas que han agarrado y han conectado 110 voltios directo a estos motores y terminan dañando el motor. Entonces bueno, por eso puse estos dos motores que básicamente tienen un mismo conector. Como pueden ver, es un mismo conector, pero digamos que son dos motores que son muy distintos. Este es un motor que trabaja a 110 voltios y es un motor que viene de la forma convencional, ¿no? Es un extractor y de la forma convencional. Este motor está compuesto por un extractor que es fijo y un rotor que es movible, el cual digamos que cumple casi que las mismas funciones, porque este motor se mueve digamos por inducción, es decir, se le inyecta una corriente de 110 voltios de corriente alterna, se electrifica el extractor y el extractor va a mover el rotor de manera por inducción, es decir, por una corriente electromagnética. Y en el caso de que nosotros queramos hacer una medición a este motor, pues básicamente lo que tenemos que saber es que en estos tres conectores vamos a tener básicamente dos líneas de 110, es decir, la misma línea de 110, pero para activar de maneras distintas el motor. Es decir, si yo le meto corriente a través, digamos que el común es el medio, el que tengo aquí es el medio donde va el neutro, y si si la lavadora me manda corriente por el pin de la derecha, el motor me va a girar hacia el lado izquierdo, o hacia el lado izquierdo, o hacia el lado derecho, no sé cuál será el giro, pero me va a girar hacia un lado. Y si la tarjeta me alterna la fase hacia el otro punto, pues me va a girar hacia el otro lado. Y eso es lo que hace que la lavadora tenga el giro a izquierda derecha, ¿sí? En el momento del centrifugado simplemente me va a activar el lado donde la tarjeta tiene configurado el centrifugado y me va a girar solamente esa hasta que termine el ciclo de centrifugado. Esto es básicamente lo que hace este motor. Es un motor de los sencillitos, no tiene mayor cosa, prácticamente viene en cerámica, pero es un motor convencional. ¿Cómo es la forma de probarlo? Bueno, sencillo. A diferencia del motor inverter, este motor tiene dos bobinas, una bobina de arranque y una bobina de trabajo. Es decir, no sé si viene con dos o tres bobinas, pero normalmente viene con una bobina de arranque y una de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esas dos bobinas, lo que van a ir unidas por uno de los extremos, se va a unir y ahí es donde se conecta lo que digamos el neutro, que es el que va a cerrar el circuito dentro del extractor. Entonces, en el momento de que la tarjeta me cierre el circuito por medio de la fase y el neutro, pues me va a mandar la corriente a través del extractor y eso es lo que va a hacer que el motor empiece a girar.
¿Cómo hago yo para saber si las bobinas están en corto o están en buen estado? Bueno, sencillo. Identifico cuál es el común, que en este caso viene siendo el del medio, y medimos un ohmiaje en ambas partes de la bobina. En este caso, la bobina que tenga mayor ohmiaje es la que va a ser la bobina de arranque, por decirlo así, ¿no? Pero digamos que estas dos bobinas son muy parecidas, porque no hay bobina de arranque ni de trabajo, sino que una es hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Y eso lo que hace el multiplicador de voltaje, que en este caso viene siendo el capacitor, es lo que hace el intercambio de esto. Entonces, bueno, el ohmiaje que hay entre estas dos debe ser muy parecido, con una variación muy poca, y ahí es donde nosotros vamos a saber si eléctricamente este motor está bien. Las otras cosas que se nos dañan en este motor pueden ser los rodamientos, pueden ser que las bobinas se me hayan ido a corto, y bueno, o tengamos algún problema, sí, digamos, de corto en el motor. Y eso es lo que básicamente podemos hacerlo. Este motor lo podemos probar directamente con 110 voltios. No necesitamos tantas cosas, porque es un motor básicamente convencional. Entonces, bueno, diciendo esto, vamos a trabajar con este motor. Este motor ya es otra cosa. Como vuelvo y repito, son para la gente que se están iniciando, y he visto gente que le ha metido corriente de 110 voltios pensando que es ese motor. Este es un motor inverter, el cual trabaja totalmente distinto a como trabaja este. Este es un motor que trabaja Craftsman, creo que es que le llaman a este modelo de motor, donde o el estator es movible y gira a través del rotor, o el rotor es fijo y viceversa, o sea, dependiendo del motor. Hay muchos motores, por ejemplo, los que trabajan con la lavadora de carga frontal, lo que gira es el estator. Entonces las bobinas están fijas y el estator gira. En este caso el estator está fijo y las bobinas giran, o no sé cómo estará configurado ese, pero me parece que es así. Pero bueno, el caso de este motor es que este motor trabaja es trifásico, de corriente directa. Este no es un motor de corriente alterna, es un motor de corriente directa. Y por ser un motor de corriente directa y un motor que trabaja a 380, a 360, necesitamos un convertidor inverter para poder nosotros trabajar con este motor. Este es un motor que a la hora de que nosotros estemos trabajando con él, tenemos que saber de que esto lo gobierna directamente un módulo que se llama el módulo IPM, que está en la tarjeta electrónica, y ese módulo IPM invierte la fase, por decirlo así, y transforma la fase en pulso, porque este motor no trabaja con una corriente directa, o sea, es decir, que le llega directamente a las corrientes, sino que trabaja por pulso. En el momento que vamos a chequear este motor en un en el momento que vamos a chequear este motor en un osciloscopio, nosotros vamos a tener una gráfica con una gráfica muy parecida a la corriente alterna, pero sencillamente es porque son pulsos y vamos a tener muchos pulsos dentro de un ciclo. Es decir, que esto no me va a trabajar con una corriente como trabaja que es una senoidal, y lo vamos a leer como tal. Un ciclo positivo, un ciclo negativo. En este caso nosotros vamos a trabajar con pulsos, y eso es lo que vamos a leer en un osciloscopio. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de saber si es este el problema o es el problema de la tarjeta? Bueno, básicamente este motor es muy sencillo de comprobar. Si nosotros tenemos el multímetro, lo vamos a colocar en la escala de ohmio. Este es un multímetro que es autorrango, y por ende no vamos a tener problemas de que si es más o menos. Entonces, bueno, ponemos el multímetro, y lo siguiente que vamos a hacer es medir en el conector cuál es el ohmiaje que tienen las bobinas. Les explico algo. Estas bobinas normalmente vienen marcadas en la tarjeta por 3 cables. Es decir, del módulo IPM me van a salir B, U, B y W. Esas son las 3 siglas que nos vamos a conseguir en la tarjeta para las diferentes bobinas. Entonces, para nosotros saber si el motor está eléctricamente bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es medir la bobina
por decirlo así, vamos a ponerlo así. Vamos a poner en el conector de la izquierda o de la derecha, dependiendo como lo quieran empezar a medir, vamos a poner en la punta del multímetro, no importa cuál sea, la negra o la roja, eso no importa. Y la otra la vamos a poner en el conector del medio. Y como pueden ver, ahí nosotros tenemos 14 ohmios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar la punta que tenemos en la esquina, la pasamos a la del medio y vamos a medir la otra bobina. Cuando nosotros medimos la otra bobina, tenemos 14.4 ohmios. Una lectura muy parecida a la que tuvimos en la bobina anterior. ¿Y qué vamos a hacer de nuevo? Pues vamos a medir los extremos, ponemos el multímetro en los extremos y nos tiene que dar una lectura muy similar, 14.3. Entonces, cuando nosotros tenemos en las tres bobinas una lectura en ohmio, más o menos este motor está trabajando entre 13, si lo tenemos en 12, 13, 14, estaríamos en unos rangos correctos de las bobinas. Y eso nos dice a nosotros que el motor está en perfectas condiciones a nivel eléctrico. La otra, nosotros podemos, digamos, ver que el motor está funcionando correcto, es que cuando nosotros le damos vuelta a un motor convencional, si ustedes pueden ver, la hélice o el rotor se queda girando sin parar. ¿Por qué? Porque en este momento no tiene ninguna corriente inductiva y está prácticamente libre. Pero en este caso no. En este caso, al nosotros darle vuelta, él va a pasar y va a frenar en una de las bobinas, ¿sí? Porque lo que hace este motor es que este motor, como trabaja por pulso y de corriente directa, este motor lo que hace es que el giro lo va a cuadrar en función de, digamos, de dos bobinas. Él tiene, por decir, alguna bobina hasta aquí, o tres bobinas o cuatro, dependiendo el torque que tenga el motor. Él va a tener un lado positivo y un lado negativo. Y los imanes van a estar o en el estator o en el rotor, dependiendo cuál sea el modelo del motor. ¿Qué es lo que va a hacer esos imanes? Esos imanes lo que van a hacer es que las bobinas, en el momento de que se polaricen, el imán va a ir buscando básicamente, digamos, de este lado está el positivo y de este lado está el negativo en la bobina. Y en el momento que el positivo quiera buscar digamos, unirse al positivo de la bobina, automáticamente la corriente cambia para la otra bobina y eso es lo que hace que vaya girando. Obviamente eso lo hace a una velocidad altísima y va haciendo que el motor gire, y lo mismo lo hace a la inversa. En el momento que nosotros se quiera aumentar el torque del motor o el motor esté en un torque mayor, pues simplemente lo que hace es que tiene más bobina, y en el momento que se va acercando el imán a la bobina simplemente va cambiando, y eso es lo que hace que sea continuo el movimiento. Son motores que no hacen ruido porque no tienen escobilla o como se les dice en algunos países, los carbones que generan el contacto de la corriente, y no tienen ningún tipo de roce. Son motores muy duraderos, y por ende siempre es bueno, antes, cuando vamos a hacer una prueba en una lavadora LG Inverter, necesitamos comprobar el motor antes de comprarlo y no darlo como por falla inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la prueba que nosotros podemos hacer con este motor para saber si tenemos la lavadora, el motor? Pues básicamente medimos esto, y si es posible lo medimos desde el conector de la tarjeta, de manera que de una vez, al medir nosotros digamos el ohmiaje que tenemos en el conector, también estamos verificando que el cable está en buenas condiciones. Entonces, ya descartando tanto el motor como el cable, lo próximo que vamos a hacer es, con el motor instalado en la lavadora y con su correa montada, por la parte de arriba, el aspa que gira, vamos a conectar la lavadora a la corriente y vamos a intentar darle vuelta al aspa. Si es digamos, el motor que está malo, él debería de dar vuelta el aspa normalmente. Pero si en el momento que nosotros queremos darle vuelta con la mano al aspa de la lavadora se nos tranca, entonces lo que tenemos que, ya habiendo descartado lo que les dije con esto, entonces nos vamos directamente a la tarjeta. ¿Por qué? Porque la tarjeta en el módulo IPM tiene unos transitorios, unos mufflers, no sé cómo no sé cuál es la connotación correcta para eso, pero internamente el módulo IPM tiene lo que son los IGBT. Los IGBT son los que se encargan de invertir la corriente para transformarla en trifásica. La corriente alterna la transforman
por medio de un puente rectificador, y luego en el módulo IPM transforma la corriente trifásica para generar digamos los pulsos que me van a mover este motor. Entonces, si uno de esos IGBT se me pone en corto, lo que hace es que en el momento que yo conecto la lavadora, hace que se me tranque, ¿Por qué? Porque hay uno que está en corto y no me va a dejar avanzar el motor como tal. Entonces, esa es la prueba que básicamente se le pueden hacer a estos motores a la hora de que nosotros queramos descartar tanto el motor como la tarjeta. Si nosotros vemos que este motor tiene esas lecturas correctas y los cables están correctamente, no están sulfatados, no tienen ningún problema, pues básicamente lo que tenemos el problema es en la tarjeta, y nos toca o cambiar el módulo IPM completo o simplemente buscar y cambiar la tarjeta. Entonces, bueno, ese era un videito que les quería grabar. Espero que cuando estén trabajando con este modelo de lavadora LG Turbo Drum Inverter tengan la información correcta para hacer el descarte tanto del motor como de la tarjeta. Entonces, bueno, nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado el video y espero que les sirva para sus reparaciones. Y chao, chao. Nos vemos.